Hola mundo y bienvenido a otro episodio de FUBAR. Hoy vamos a estar hablando sobre historias cuando construimos sistemas distribuidos. Si quieren aprender más sobre serverless, la nube, sistemas distribuidos, prácticas de ingeniería de software, suscríbanse a este canal. Casi todos los lunes voy a estar poniendo un video en español y si no, los martes y los jueves en mi contenido regular en inglés. Así que ¡empezamos! Este es otro episodio en mi serie This is not a podcast, donde hago entrevistas a expertos sobre diferentes temas. En esta ocasión vamos a estar hablando con Jorge Villalobos. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan, los que no, capaz los conocen por su sobrenombre. Y si no lo conocen, les recomiendo que vayan a mirar su canal de YouTube porque el contenido es muy bueno. Así que la entrevista va a ser sobre historias en la que construimos sistemas distribuidos y cómo nos fue, para que ustedes se sientan un poco comprendidos y están en la misma situación y se han encontrado con los mismos problemas, o si no, para que aprendan algunos problemas que nosotros nos encontramos para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo. Recuerden, los 2 lunes del mes hay un nuevo podcast en el cual estamos trabajando con Isabel, donde hablamos sobre AWS. Es un podcast que está disponible en las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Les dejo el link en la descripción del video. Así que vamos con la entrevista. Hola y bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a estar hablando con un youtuber que tiene 126.000 suscriptores en YouTube en el momento que estoy haciendo la entrevista. Trabajo para Amazon, Intel y ahora es un ingeniero de software para Microsoft. Tiene un montón de videos enseñando sobre arquitectura y patrones de diseño. Así que, hola Jorge Villalobos, encantada de que estés acá con nosotros, o Latin Coder, como te conocen en internet. Sí, hola Marcia, muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo estar aquí en tu canal. Realmente pues me gusta mucho así de llegar a las pláticas y conversar, compartir. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación, de verdad, estar aquí en FUBAR. Sí, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Siempre es divertido hablar con otros hispanohablantes sobre ingeniería de software y es algo que a mí me encanta y a vos también, así que va a ser una entrevista divertida. Estás en la hora del almuerzo de tu trabajo, así que muchas gracias. ¿Y por qué no nos contás un poquito de qué estás haciendo, si podés, en Microsoft, que empezaste hace como un par de semanas? Sí, bueno, pues reservándome las cosas, ya sabes, confidencialidad y Obvio. todo eso. Pero digo, ahorita tengo muy poquito realmente. Apenas tengo al tiempo de esta grabación como unas 3 semanas desde que entré. Estoy ya cumpliendo mi tercera semana. Y pues estoy trabajando en un equipo que se llama IC3. Es básicamente así como lo publicó la vacante. Y pues es una organización donde tengo chance de trabajar con sistemas de comunicación y mensajería pues en la nube, ¿no? Eh, y bueno, pues ha sido un cambio interesante, digo, para ir comenzando. Me ha Sí. gustado bastante la empresa porque se ve que es un proyecto, es un reto bastante padre para mí. Y también que estoy haciendo un cambio interesante de tecnología, que ahora estoy aprendiendo C Sharp y pues stack de .NET, entonces está bastante padre. Y pues ya familiarizándome con Azure poco a poco, yo creo que es algo que quiero aprender. Pero no, en general, digo, creo que aún es muy pronto para decir, pero pues sí estoy muy contento de estar acá. Disclaimer, pues obviamente son mis opiniones personales. Obvio. No, a ver, es tu Obviamente. trabajo, así que Sí, cada cual puede sentirse contento o no de dónde está trabajando. No, no. claro. Las Sí, digo, no. opiniones, sos tú el que estás trabajando ahí, pero por lo que me has contado hoy vamos a estar hablando de diseño de sistemas distribuidos y de cómo trabajar en sistemas grandes y bueno, y tu proyecto ahora involucra sistemas grandes y me imagino que en los proyectos anteriores también has trabajado con sistemas bastante grandes y distribuidos en la nube, así que tenemos bastantes historias para contar sobre estos temas.
Ujú. que pueden ser interesantes para la gente que nos está escuchando, porque yo también he trabajado con bastantes sistemas distribuidos en mi vida. ¿Por qué no empezamos hablando de alguna de como cuáles son los challenges, los desafíos más grandes que te has encontrado en alguno de los sistemas que has trabajado? Obviamente sin decir en dónde y todas esas cosas que realmente al fin de cuentas no son importantes para las historias, pero... Sí, pues eso está bastante bueno. Fíjate que realmente yo no empecé, digamos, con sistemas distribuidos en la carrera, ¿no? O sea, yo empecé como desarrollador de aplicaciones web y Android. Mm, Y ese fue como el inicio de mi carrera antes de entrar a trabajar a empresas grandes. Am, Después, la primera empresa grande donde entré a trabajar pues fue Intel, ¿no? Este, y en total ahorita pues son esas tres, ¿no? Intel, Amazon y Microsoft. y bueno, te Pero falta también Google y tenés todas las empresas grandes. sí, las llamas del infinito. Nada, no es cierto. Pero haz de cuenta que es donde la primera cosa es que es donde siento yo que más oportunidad hay en encontrarse con ese tipo de sistemas. No solo ahí, porque también trabajé en otra empresa, es más conocida en México, en la zona donde vivía, se llama Wiseline. Y hacen también como proyectos de software para sus clientes y todo, y también como que había ese tipo de challenge. Pero a lo que iba con eso es de que yo no empecé a ver más así como que este tipo de situaciones hasta ya como unos 4 o 5 años después de haber empezado a trabajar, ¿no? Como que no Por lo un había lado, pensado. mejor, porque si te agarras a esto como junior salido de la universidad, son, Uf. al menos mi experiencia, yo cuando recién empecé también, empecé con el desarrollo de aplicaciones, mirando un poquito acá, y trabajar con sistemas distribuidos es un desafío bastante grande. Ajá, está complicadísimo, ¿no? Es Exacto. duro. Y, y haz de cuenta que, bueno, pues empecé eso ya después. Y entonces ahí sí fue cuando empecé a ver los primeros challenges, ¿no? Para regresar a la pregunta. Eh, Creo que el primer challenge, digo, sin entrar todavía en detalle técnico, es como cambiar esa mentalidad, es algo más como Mm, mental, de decir, tienes este problema, ¿cómo lo solucionas, no? Y pensamos en el scope de una aplicación que va a tener un número de usuarios que tal vez no va a ser tan grande, no usas palabras como que va a escalar sí, sí. a montones y montones de usuarios, ¿no? Y son soluciones que a veces funcionan, ¿no? Entonces, en la universidad me acuerdo que me ponían esto, no, pues haz una página que te acepte logins, ¿no? Así un login y, pues hacía mi login en PHP, conectaba con un MySQL, Pues, típico. típico, el stack le llamaban el LAMP, ¿no? Sí. Con Apache y todo eso. Y funcionaba, pero después más adelante ves, oye, pues qué pasa si tienes tantos usuarios concurrentes, si tienes 10 100 1000 o Mm, N usuarios concurrentes, ¿no? Todos al mismo tiempo tratando de hacer a lo mejor el login, tratando de hacer la operación de crear algún registro en una tabla, pero un montón, ¿no? Y sí, empiezas a sí. ver estos challenges donde dices, oye, como que esto ya no, algo está pasando porque no funciona, Porque necesito no máquinas, funciona. Sí. sí, Yo me acuerdo la primera vez que me encontré con ese problema, yo tenía un blog de WordPress, que básicamente es PHP con MySQL. No tenía ni idea de sistemas distribuidos, pero no sé, típico que se vuelve popular algo y te empiezan a tirar el servidor y vos no entendés, pero si lo hago más gordo, igual exacto. no arreglaba el problema. Exactamente, exacto. Y entonces eso era como que el inicio de todo, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo yo que había esta situación, recuerdo una situación en particular donde había y no era un problema como quien dice tan que diga esto súper, súper grande, pero es donde ya empezaba a ver Mm, esos cuellos de botella, ¿no? Los exacto. típicos cuellos de botella. Y me acuerdo que en ese entonces estábamos haciendo una aplicación ya con una arquitectura de microservicios. Yo estaba trabajando en el backend de la UI. O sea, era Ok. como era como frontend,
pero en tema de APIs, o sea, era como los APIs que exponían a una UI, ¿no? Exacto. Entonces, esa UI estábamos usando React y se actualizaba casi tipo real time, utilizaba una especie de poller. No era push notification en ese entonces, era un poller donde bajaba información nueva y se tenía que estar actualiza y Sí, sí. actualiza y tenía que traer siempre la información más nueva que venía de otro microservicio, ¿no? Pasa que en ese entonces todavía estábamos haciendo era una etapa muy temprana. Íbamos a hacer como una especie de prueba de concepto y no teníamos un paginador. Entonces Mm, no había paginador. Entonces el problema era de que te jalaba traías toda la información, todo. que traía todo absolutamente. Sí, sí. Y pues, ¿qué pasa? Que en muy pocos segundos, haz de cuenta que en un tramo de como 30 segundos más o menos, pasaba de generar, de haber 0 registros a haber aproximadamente unos mil registros, ¿no? Que no sonará mucho, pero esos 1000 registros se traducían a, ya para cuando lo bajaba la aplicación en el front, en componentes de vista que empezaban a poner un cuello de botella en el navegador, ¿no? Y dices, oye, pues esto es un problema de UI, ¿no? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Sí, sí. Eh, y resulta que básicamente ese problema, eh, aunque pareciera de UI, realmente si tú piensas, bueno, si mi sistema, a ver, ¿eso de dónde viene? No, pues viene de un microservicio que está por acá en otro lado. eh, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo soportamos un paginador? Pues eso Exacto. le corresponde al UI o le corresponde al otro microservicio. Eh, y es cuando dices, pues algo tan sencillo como un paginador, pues a lo mejor hubiera podido solucionar, o sea, solucionar todo el sistema, ¿no? Sí, Y sí. eso pudiera venir de otro lado, ¿no? De otro servicio ahí en el back. Y al final para resolverlo, pues quienes eran los owners de la fuente de datos, pues no tenían bandwidth o tiempo, Sí. no tenían tiempo Implementar para esa funcionalidad. implementarlo. Entonces me tocó agarrar en el backend de la UI. este, y lo que tuve que hacer fue de que, bueno, pues eso está sobrecargando acá el sistema. Vamos a levantar otro proceso que se encargue de manejar eso, ¿no? Entonces, No. la forma rápida, así de decir, vamos a arreglarlo súper rápido, fue levantar otro proceso. Era Node.js, lo que estábamos utilizando como motor. Entonces levantaba otro proceso y la máquina virtual donde corría, el scheduler lo asignaba a otro, como quien dice, a otro core, ¿no? Entonces Sí, ya sí. No se eh, sobrecargaba. no se sobrecargaba porque era el mismo proceso que servía a los componentes y que mandaba los updates como que para el front a un proceso que solamente estaba dedicado a sacarlo de la paginación para que Sí, no se sí. sobrecargara con cada petición que Pero hubiera por eso ahí, ¿no? es como gracioso, ¿no? Porque dentro de la misma empresa está este microservicio que capaz es usado por muchas otras partes de la empresa y deberían haber resuelto ese tema ahí centralmente, así se soluciona en todos lados y al final lo terminás arreglando tú localmente y ninguna otra parte se va a ver beneficiado de eso. Entonces eso es muy común cuando Sí, trabajamos con sí, servicios distribuidos. exacto, o sea, no sabemos saber quién lo tiene que arreglar, cómo lo tienen que hacer. Yo creo que estamos de acuerdo en de que ese tipo de cosas se pueden prevenir cuando diseñamos bien Exacto. los sistemas, ¿no? Desde el mero inicio. Dio la casualidad que pues a todo el mundo se nos pasó, o sea, no cometimos, esa fue como la lección aprendida, ¿no? De que no consideramos el paginador. ¿Y por qué no lo consideramos? Porque tal vez en el inicio no teníamos pensado cuál era el alcance que iba a tener ese particular sistema en ese Exacto. nodo, ¿no? Porque en este caso no era un sistema que todavía se haya replicado, o sea, estaban en etapas muy tempranas, pero pudimos haber dicho un alcance, bueno, para un nodo tendría que soportar esto, ¿no? Tendría que comportarse así, tendría que tener este diseño o este mecanismo para que no pasara ese cuello de botella.
Y bueno, pues fue algo que pasó y creo que es un ejemplo muy claro de, no, esto de sistemas distribuidos, si no solamente es de que digas tú en el back, no solo impacta de que en el No, backend y no. todo eso, o sea, impacta todo, o sea, es Todo. todo. O sea, al Sí, final, aparte ese, por ejemplo, ese error particular, por ejemplo, capaz en el equipo que estaban diseñando ese microservicio, ni se les ocurrió, sabían que lo iba a usar un frontend, pero ni se les ocurrió pensar más allá de mi API tiene que retornar esto. Y muchas veces ajá, pasa eso también, cuando trabajamos tan separados unos de los otros, no entendemos cuál es el flow, cuál es el flujo de nuestros procesos de negocio y nosotros pensamos, bueno, mi microservicio tiene que hacer esto y solo y ta, y lo hago y ta, y que se maneje. ujú, Y eso también pasa mucho en empresas grandes, que vos decís, ¿por qué las cosas no funcionan? sí, Pero sí, ese tipo de cosas siempre pasan en todas las empresas sí. y también al punto de decir cuál es el límite de la comunicación. Cuando estás diseñando un sistema de microservicios, ¿con quién tenés que hablar para diseñar tu microservicio? ¿Quiénes son tus stakeholders? No sé cuál es la palabra en español, pero para mí stakeholders es una excelente palabra. ¿Quiénes son la Sí, yo también. gente que es impactada cuando vos haces esto, ¿no? Y muchas veces no se Sí, no, piensa. está curioso porque esa palabra stakeholder la llevo usando desde México, o sea, Sí, sí. incluso ya lo utilizamos súper común. ¿Quiénes son los stakeholders? Tal. Y a veces lo usamos mucho porque cuando estás en un sistema distribuido y trabajas en una empresa grande con ese tipo de retos, tú no eres dueño o no tú como individuo, sino incluso tu equipo, no necesariamente es dueño de todos los servicios No. que conforman ese sistema enorme. O sea, tú eres dueño de una pequeña parte y tienes tus clientes que pueden ser otros microservicios o que te consumen a ti o que tú consumes a esos otros servicios. Y al final eso en su conjunto pues representan lo que es el sistema que un usuario externo pues puede utilizar, ¿no? Exacto. Este, Y pero dado sí, también a la complejidad de juntar todos esos servicios más allá de cómo escalan estos servicios, todos escalan de forma diferente. Entonces tenemos a veces servicios que son muy modernos, que escalan muy bien, y después tenemos servicios ah, legacy que capaz que no están diseñados con esa mentalidad. ¿Y cómo los conectamos? eso, fíjate que está súper, súper curioso. Tengo una anécdota de otro proyecto, igual ya tiene unos años, pero más o menos era algo así. Esta aplicación era una aplicación o este sistema, pues era un sistema que servía contenido, ¿no? O sea, diferentes fuentes. Em, entonces había una especie habían los clientes, ¿no? El cliente pudiera ser una aplicación móvil en Android, una en iOS, pudiera ser, no sé, un navegador web. Esos son como los clientes que consumen la información y van hacia un API que hacía parte de un servicio que era como el frontend, el servicio que sirva al frontend, ¿no? Ese servicio, haz de cuenta que servía toda esa información de manera unificada, porque detrás de ese servicio habían diferentes fuentes de información que podían venir. Uno venía de un servicio, por ejemplo, que era una función serverless hecha con Go, otro creo que era algo escrito con Node.js, o sea, incluso de lenguajes Sí, diferentes, sí. tecnologías diferentes. Y había uno que era un WordPress. Este, entonces, para conectarlo con el WordPress, fue algo súper interesante, fue un reto súper interesante porque se tuvo que hacer el equipo, tuvo que hacer un plugin, me acuerdo que había un desarrollador de WordPress muy bueno, tuvo que hacer como una especie de plugin que permitiera de alguna manera procesar y exponer la información exacta que nosotros queríamos consumir de Wow. ahí. Que era como un GraphQL para WordPress o algo así. Algo así, en ese entonces creo que ninguno de nosotros sabíamos de la existencia de GraphQL, No. pero imagínate, o sea, algo así dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esto?
Encima que la información de que para poder autenticarnos con el WordPress, o sea, implementar la autenticación, implementar tal, eso pues fue todo un reto, ¿no? Sí, Entonces, obvio. hay como, fíjate que hay como ciertos patrones que uno puede como que identificar, porque creo, si mal no recuerdo, al inicio empezó el frontend este de los APIs que exponen la información, empezó como hay un patrón que le llaman facade, Mm, sí, fachada, fachada. eh, era como una especie de fachada, y cuando fue escalando, nos dimos cuenta de, oye, pues esto para que escale, pues, ¿qué podemos hacer? No, vamos a separarlo, ¿no? Vamos a partirlo en varios servicios porque hay unos que se llaman más que otros, otros que no Exacto. se tienen que llamar tanto. Puedes considerar utilizar componentes como, bueno, pues hay uno que se consume relativamente bastante, vamos a separarlo y vamos a meter un caché y se mejoró muchísimo el tema del manejo de costos, ¿no? Porque pues, Sí, el obvio. caché aumentó, disminuyó latencia, hizo todo esto. Y con el tema de WordPress fue como decir, pues vamos a conectarlo como si fuera otro servicio por aparte. Y lo interesante también es que decir, bueno, conectamos todo, el reto no se acaba ahí. No, no. El reto no se acababa ahí. Ese fue el primer como que ya lo conectamos y ahora qué hacemos porque hubo un requerimiento de negocio donde se dijo que la información de WordPress tenía que ser lo más actual posible, lo más actual posible. No. Entonces, a veces es difícil como que explicar al cliente de que parecía que no quería ni siquiera utilizar cachés. O sea, uno mencionaba la palabra Sí, caché y sí. enseguida era como que no, eso no está actualizado, ¿verdad? O sea, imagínate Ay, por cómo está. Dios. Y, y resulta que cuando la aplicación eh, había otro componente en el cual se le mandaba una especie, cuando hay un contenido nuevo, digamos, salió este nuevo contenido que tienes que revisar, ¿no? Vamos, lo vas a tener que revisar los usuarios. Se mandaba como un tipo push notification. Y eso que pasa que cuando tú mandas un push notification, automáticamente tienes spikes en tráfico. Sí, porque todos los clientes vienen a agarrar el Todos los contenido. clientes vienen a agarrar el contenido, ¿verdad? Entonces es de que, ok, tenemos un servicio que hace el frontend, tenemos otro servicio en Go que trae cierta información, tenemos otro, el WordPress que trae otra cosa, que Sí, igual sí. WordPress no dices es un microservicio, pero es un Sí, servicio que es un componente, es un nodo en tu sistema, ¿no? obvio. Porque el sistema requiere todo eso para que funcione. Tienes las push notifications, tienes el aumento en tráfico y ¡pum! El WordPress se caía. Y sí, No obvio. aguant- no ¿Cómo haces aguantaba. para gestionar todo ese tráfico a un servicio que no escala muy bien? Exactamente. Y luego había personas que no querían decir de que no, pues es que no queremos que utilicen el caché. Oye, pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo lo Y ese haces? son el tipo de retos que dices, ok, esto está divertido, ¿no? Porque tienes que ver como que el big picture de todo lo que tú quieres entregarle al cliente, ¿no? O sea, satisfacer esos requerimientos de negocio, pero cuando lo ves a nivel técnico, decirle que, ok, tengo todos estos nodos en mi sistema para poder suplir esos requerimientos, y pues, ¿qué pasa? Que pues de pronto una pieza Sí. empieza a fallar y empieza a fallar, y entonces en ese tráfico dices, bueno, aumenta la latencia por acá. ¿Y cuál es el impacto, no? Pues el impacto es que como esa latencia está altísima, el usuario, desde la aplicación, no sé, móvil o desde la aplicación web o de donde lo esté consumiendo, ese, el, el request que trae todo el conjunto de información funcionaba con algunos batch APIs, ¿no? Batch, Sí. para la gente Sí. que no sabe, pues traemos muchos recursos de una vez para consumir un solo request. Eh, pero ¿qué pasa? Que en ese batch venía recursos de un componente que tenía problemas de latencia más altos y afectaba la latencia de Hacía de todo, todo el sistema. todo el sistema. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tu usuario, el usuario final, percibe que la latencia, digo, a pesar de que puedas tener tu sistema y dices el 90% de los componentes responden súper Sí. rápido, así de que en milisegundos, si un solo nodo, en este caso, se tardaba 1 segundo, 2 segundos, el usuario va a ver 2 segundos, ¿no? Obvio.
el impacto que hay. Y es una situación que tenemos que tener en cuenta, ok, cómo manejamos esto, cómo delegamos las responsabilidades, dónde metemos caché, dónde Sí, metemos tal, dónde metemos, no sé, sí. redundancia, dónde hacemos algo asíncrono, dónde no. Sí. Vos en uno Todo de ese tus tipo. videos hablás como del triángulo de latencia, consistencia y disponibilidad, Sí, que esto es como la clave, ¿no? ¿Cuánto querés que la información sea reciente, consistente con los últimos valores, a exacto. tener una latencia? En este caso, por ejemplo, el WordPress, era tan importante tener la última información que comprometemos la latencia del sistema. Y muchas veces cuando se diseñan esos sistemas se diseñan con diferentes capas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que para que el usuario haga una Ujú. compra no pueden pasar más de X milisegundos porque si no el usuario se va. Y yo he visto en algunos sistemas que, por ejemplo, en las primeras páginas, en las páginas de que el usuario va a comprar o de que se va a Ujú. enganchar, usan todo en el borde de la nube. ¿Por qué? Porque el Es, borde de la nube es lo más rápido con menos latencia que hay. Pero después que hace ujú. la compra el usuario, nos vamos al siguiente nivel donde nos vamos a los centros de datos y hay un poco más de latencia y hay un poco más de espera. Pero ya el usuario Exactamente. está comprado. Exactamente, ¿no? Y qué bueno que mencionas ese teorema. Hay dos que fueron los que platiqué en esos videos. Uno es el Sí. CAP y el otro es el PASELC. Y el PASEL creo que es de los más importantes porque tienes el triángulo que es la latencia con consistencia, pero no quieres pegarle a qué tan reliable es, ¿no? De que Mm, no quieres que se caiga. no, no. Este, entonces, resiliencia La es el otro, resiliencia. ¿no? Palabra difícil. Palabra difícil. Y entonces, efectivamente, o sea, es sacrificar esa latencia por consistencia, cuando tal vez nosotros queríamos hacer, o sea, yo personalmente, en mi opinión, yo hubiera querido sacrificar consistencia por disminuir la latencia, tener una mejor latencia. Em, pero pues, ¿qué pasa? Que a veces tenemos estas situaciones donde pues alguien, la decisión es no, puede ser Mm, una decisión técnica o de negocio, en este caso pudo haber sido, era más del lado de negocio. Y ni modo, no podíamos dejarlo en el Edge, teníamos que, donde sea que estuviera esa exacto. instancia de WordPress, hasta allá tenía que llegar. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos que pensar en todo, bueno, cómo vamos a arreglar todo el problema, ¿no? Para mejorar la experiencia del usuario. Y otro nodo en el sistema, al final la aplicación, digamos, no sé, la móvil o la web, ¿no? Entonces, en el caso de las aplicaciones móviles, que en este caso era de particular importancia, pues creo que la solución fue más o menos de que si te llegaba el push notification, tenía permiso la aplicación para poder bajar la información en background al Mm, momento que llegara el push notification y antes de que el usuario entrara. claro. Entonces, de ahí ganaban unos segundos y como que disminuyó el impacto, pero o sea, así está. Sí, sí, pero Es eso es un- lo que lo hace súper interesante el desarrollo de estos sistemas y como vos decías, ver la big picture, ver todo lo que está pasando, no solo enfocarte en el componente que estás trabajando. Yo creo que es una de las cosas que yo he aprendido en estos años de trabajar en este tipo de sistemas, que si vos te enfocás demasiado en decir, los microservicios son pequeños, hacen solo una cosa, se basan en el diseño solid, así que todo es pequeñito, reemplazable, Ujú. pero si te fijas solo en eso, al final es muy difícil hacer que los servicios funcionen juntos para lograr Exacto. dar el valor del usuario que uno está buscando, ¿no? Exacto, y es que tienes razón, o sea, al final, a mí me gusta mucho cuando decimos microservicio, ¿no? Porque es muy, sigue estos principios sólidos, es una sola Sí, responsabilidad, sí. y hay un punto en donde dices, ok, esto está bien, no siempre es el caso, hay veces que tenemos tantos factores que no siempre se puede hacer así, La pero pregunta es, ¿qué independiente, tan chiquito tiene que ser un microservicio? Esa es una exacta, pregunta siempre difícil. es difícil. Pero aún así hay un tema que siempre va a ser como acertado. Y es que si tú lo ves como el sistema, como sistemas distribuidos un poquito más arriba, sin incluso meter la palabra microservicio, al final todos son nodos, ¿no? Mm, Y son servicios. Y algo que tenemos que tener en cuenta es de que cada servicio tiene que tener, eh,
tienes que saber muy bien qué tanto soporta y cuál es, o sea, con soporta quiere decir, lo que quiero decir es cuál es el alcance, cuántos Exacto. usuarios puede servir, cuántas peticiones por segundo, cuánto soportan sus Sí, APIs, sí. eh, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de los cuellos de botella que puedas llegar a tener. ¿Y cómo te das Am, cuenta de esas cosas? ¿Cuál es una buena forma para empezar a saber cuáles son los puntos eh, límites del servicio? Qué bueno que haces esa pregunta. Fíjate que voy a contarte otra anécdota también. Estaba trabajando yo en un servicio que tenía unos nuevos features, ¿no? Un nuevo endpoint. Y tenía que medir precisamente, sacar cuáles iban a ser esos límites, ¿no? Entonces, para saber cuál era ese alcance, cuál era ese límite soportado por nodo, porque una vez que lo tienes por nodo, pues ya sabes, lo puedes replicar, ¿no? O sea, Exacto. no, lo pruebas en un ambiente de testing y dices, esto es lo que soporta, eh, y ya eso lo replicas en diferentes, ¿no? Eh, lo que yo hice para averiguar ese alcance era una cosa que llamamos load test. Sí, fundamental. No, Un es testeo de carga creo que es en español. un testeo de carga, que no es lo mismo que un stress test. No, no. Entonces, voy a explicar un poquito por qué. El stress test busca eh, eh, precisamente estresar el sistema, ¿no? Y en algunos casos hay personas que lo pueden hacer hasta que se caiga, o sea, hacer hasta que llegue al failover, ¿no? Exacto. El load test es probar una carga y puede venir ese requerimiento de negocio o puede venir de que no tenemos un requerimiento de negocio y a lo mejor nosotros como ingenieros tenemos que Queremos saber. queremos saber y tenemos que establecerlo en algún lado porque si no, ¿cómo le decimos a nuestro cliente o a nuestro jefe que esto es lo que va a Exacto. aguantar? Entonces, lo que se hace básicamente se tiene que diseñar una prueba que en el caso, digamos, de un API que expone un endpoint, por ejemplo, HTTP, o puede ser cualquier protocolo que tú quieras, si fuera RPC o lo que sea, Sí. el punto es la prueba. Tienes que primero aislar el servicio que quieres probar lo más posible, entonces puedes utilizar una máquina virtual, puedes utilizar la arquitectura que estás pensando, no sé, containers o lo que sea, pero a mí me gusta para mantenerlo sencillo, digamos, una instancia virtual, vas a correr ahí el test, ¿no? Documentas de qué capacidades es esa Obvio. instancia, por supuesto, o Fundamental. sea, en una máquina sabes que tiene tantos cores, tanto memoria, todo eso. Eh, si tienes dependencias, lo mejor es aislar esas dependencias también. Si esa llamada, digamos, escribe en base de datos, aislamos una instancia de base de datos, no una solita, y con todos los de lo que conlleva, ¿no? De cuántos cores, cuánta Sí, memoria, lo sí. que sea. Y la prueba lo que hace es decir, ok, hacemos un setup. Por ejemplo, digamos que esa llamada para ese API va a ser un API de este inventado, ¿no? Crear Obvio. cuentas, crear o no sé, subir videos a YouTube o lo que sea, no sé. ¿Cuántos Subir videos. videos podemos subir por minuto, por segundo? ¿Cuántos videos podemos subir por minuto, verdad? Y digamos que los videos de tanto tamaño, bueno, para poder Exacto. hacer eso tenemos que setear a un usuario, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que tengamos toda la información necesaria antes de hacer la prueba real. Y luego decimos, queremos subir videos por minuto, o comentarios, ¿no? Porque para no hablar también Sí, de cuánto tamaño de sí. video y así, ¿no? Queremos poner tantos comentarios nuevos por minuto. Y digamos un ejemplo, ponemos un load test y vamos a probar 1000 comentarios por minuto o 100 comentarios por minuto. Y el load test va a correr durante un tiempo, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, una hora, eso depende de cada quien, eso depende Exacto. del caso, cada quien lo evalúa, pero tiene que correr un tiempo, porque lo que queremos hacer con esto es saber si en ese tiempo, digamos media hora, vamos a decir media hora de estar insertando comentarios, 100 comentarios por minuto, evaluamos cómo esto está impactando la base de datos, el servicio actual e incluso cómo le está pegando a otros servicios Sí, si es que queremos involucrar dependencias. Que ese es otro tema porque podemos o sí. no Sí. moquear las dependencias, ¿no? Este, pero entonces así, un punto, una métrica
buenísimo que puedes tener en cuenta es la latencia, ¿no? Entonces, ¿Cuánto cuando tú demora en hagas responder? exactamente, entonces si durante media hora estuve a 100 comentarios por minuto y en esa media hora en promedio, si agarramos todas las latencias de todas esas peticiones, vemos, ok, de estos en promedio, ¿cuál fue la latencia? ¿Cuántos fallos hubo? ¿Verdad? Mm. ¿Cuántos fallos hubo? ¿Cuántas veces no hubo fallos? Lo ideal es de que diseñemos para que no falle. Siempre todo Este, falla. pero siempre todo falla, ¿no? Entonces el código a veces es de que, ok, si falla, ¿qué hacemos? ¿Qué Un haces? retry, ¿no? Claro. Podría ser, ¿no? ¿Y eso cómo impacta? Si falla esto, ¿qué hace? Vamos a regresar, no sé, a una excepción, ¿no? Bueno, si la considero como algo válido, entonces ¿cuántos está presentando, ¿no? Y esa puede ser tu métrica. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Mi servicio de comentarios, en media hora a 100 peticiones por minuto, Está muy bien. esta fue la latencia y no falló ni una vez. Buenísimo. Vamos a subirla a 200. Y así te puedes ir, ¿no? Entonces le subes hasta que encuentras los puntos de que sabes que aquí como a, digamos, a 1000 peticiones por minuto, yo me di Empieza. cuenta que mi latencia ya se subió, Sí. ¿no? Y que la memoria acá empezó a subir y que ya no estoy dando las respuestas que yo quiero proveer para que, digamos, que mi servicio sea un servicio de buena calidad. Tú Exacto. puedes decir, yo quiero que este servicio responda en menos de 100 milisegundos. Y cuando se pase de ahí dices, ¿sabes qué? Ya no te No. lo puedo garantizar. Sí. Ahí acaba. Y eso lo encuentras con un load test. El Sí. estrés test seguramente se va a ir a no sé cuántos Pero eso es cientos de mil. súper. El load testing es fundamental incluso para servicios serverless, que todo el mundo dice los servicios serverless escalan al infinito. No, hay No, límites blandos y muchas veces los límites blandos de un servicio son totalmente diferentes a los límites blandos de otro servicio por la forma de uso de los servicios y tenés que ujú, hacer un load test para verificar que vos con la carga que esperás recibir a tu sistema, todos los servicios que pusiste juntitos pueden responder a esa carga sin aumentar la latencia, sin hacer exacto. throttling, sin empezar a tirar eventos para ahí. Así que el load testing es fundamental en todo tipo de sistemas distribuidos. Es exacto. No, y tiene que ser o sea, el load testing al final de cuentas es uno de tantos temas Sí. que no se malinterprete nadie de que no, que testing es fácil y que No. QA, no, esto es algo de ingeniería de software Sí, sí. real que tenemos que contemplar y que tenemos que considerar si queremos saber cuánto soportamos, ¿no? Porque si no, no ¿Cómo sabes. sabemos? Y ese es un límite, ¿no? El límite de nuestro servicio aislado. Ahora digamos que no quiero hacer un mock de dependencias y quiero hacer un test donde le voy a pegar a otros servicios que pues yo dependo de ellos, ¿no? Exacto. Entonces hay que considerar, ok, quiénes son dueños de esos servicios porque les tengo que avisar que voy a hacer un load test, Obvio. pedirles permiso de que, oigan, voy a hacer un load test, esto es lo que voy a hacer. Y a veces ha pasado que te dicen, oye, quiero hacer un test a mi servicio y voy a hacer 1000 peticiones por segundo, por poner un ejemplo. Dependiendo del código, tú puedes decir, esas 1000 peticiones por segundo a tales API se traducen a, no sé, 100 peticiones por segundo a este otro servicio que es una dependencia. Y puede que te diga esa dependencia, oye, ¿sabes qué? Es que yo nada más soporto 50 peticiones por segundo, no me puedes hacer eso porque si no va a fallar y va a Sí, tronar el obvio. sistema. Y dices, pero yo tengo que soportar esto, ¿qué puedo hacer? ¿Será que meto cachés? ¿Será que Pongo creo una un servicio? cola para A una cola, ¿verdad? ¿Será que empezar. lo consulto de manera síncrona? ¿Será Exacto. que meto un throttle y a lo mejor después de superar esas 50 peticiones por segundo a esa dependencia, lo que sobre lo pongo en una cola e involucro como que las dos opciones? Exacto. Puedes hacer lo que Sí. quieras, ¿no? Es lo bonito de esto, Y yo ¿no? creo que acá podemos ya ir a las lecciones aprendidas y una de las primeras lecciones cuando te pregunté qué aprendiste, me dijiste, hay muchas formas de resolver los problemas y me encantó. Sí, son bastantes formas de resolver Sí. el mismo problema, ¿no? Y al final la mejor solución tal vez nunca sepamos cuál es, No. porque no hay solución perfecta. O Y sea, a veces, también, como dicen, con el diario del lunes es otra historia que cuando lo estás viviendo y estás intentando resolver el problema. sí. No, y a veces es de que trabajas con lo que tienes, trabajamos con lo que tenemos.
¿verdad? Exacto. Y con el Porque, conocimiento que tenemos, el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos, cuando capaz si lo miramos hoy nosotros con capaz 10 años de experiencia haciendo estas cosas, decimos, pero qué bobos que no se nos ocurrió esto. Pero no es esa, bobos, es que teníamos 10 años menos de experiencia, teníamos un equipo, teníamos tecnologías que eran 10 años menos maduras, había un ujú, montón de razones por la cual las probabilidades de que se nos ocurran, las soluciones que se nos ocurren hoy son muy remotas. sí, 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 no, es totalmente diferente el panorama y cada día salen más cosas nuevas, aparte. Obvio, O sea, cada vez más cosas nuevas. sí, sí, Y ahí eso hace nuevas formas de solucionar los problemas. Entonces, exacto. es así de que, pues mira nomás. Y también se reviven tecnologías viejas que eran muy útiles en el pasado, se dejaron de usar, por ejemplo, los buses de eventos. Los buses de eventos eran muy usados en empresas hace muchos años donde había un bus Ujú. que tomaba todos los eventos, pero se dejaron de usar. ¿Por qué? Porque esos buses eran como un único punto de fallo y nadie quería eso, entonces empezaron a hacer arquitecturas más distribuidas con HTTP y conexiones mucho más complejas, pero hoy en día, Ajá, por ejemplo, con la nube, tener un bus de eventos tiene todos los beneficios de tener un único punto donde tenés todos los eventos exacto. registrados y a la vez no tenés las fallas de tener un único punto. Y es que eso acabas de dar así como un ejemplo súper claro de pues este patrón, ¿no? Del publisher subscriber. Al final se usa un bus de eventos y es una cosa que, ese concepto como que tan viejo que decías tú, ¿no? Pues que se dejó de usar y ahorita usamos Exacto. de todo en la nube para todo, ¿no? Porque Sí, sí. imagínate servicios enormes que tengan muchos y muchos de clientes y muchos de usuarios, pues sucedió algo y de pronto no sé cuántos de servicios no quieren saber qué pasó. Y necesitas una implementación de algo así, de un bus de eventos que te diga, oye, pasó esto, ya puedes continuar no puedes hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Exacto, entonces Este, muchas veces es como la moda, ¿viste? Que vos decís, ahora con tu madre, no sé, si te dice, ay, estos pantalones se usaban en mi época, lo mismo con la ajá, tecnología. Volvemos a cosas que capaz se usaban hace 15 años, 20 años, que empezaron a fallar porque la tecnología cambió, pero ahora la tecnología se adaptó y volvemos a usar ese mismo tipo de arquitecturas. sí. Así que las formas de solucionar los problemas son tan diversas como los momentos de nuestra vida, ¿no? De verdad que sí, de verdad, es totalmente cierto, es totalmente cierto. Y si no me creen, pónganse a entrevistar, practicar para las entrevistas de estas de design interviews. Si investigan un poquito del tema, encuentran así de que explicaciones y al final, ¿y cuál es tu solución? Y todo el mundo tiene una solución diferente Ah, y sí, todo, sí. porque Sí, de sí. eso se trata. Y esa es la clave, pensar con lo que tenés en el momento y resolver con las herramientas que tenés y ver yo creo que eso que mencionaste hoy de ver el sistema completo es algo Ujú. fundamental, de no quedarte solo en tu cajita y en tu problema, sino intentar entender todo lo que te Exacto, rodea, ¿no? excepto ¿cuál es la palabra en español para big picture? Como que Sí, todo el contexto, ¿no? todo el Así. contexto, ¿no? Ajá. Que yo creo que a veces eso es lo que hace la diferencia entre un junior developer y un senior developer que puede ir un pasito para atrás y empezar a ver, capaz tus capacidades de programación son las mismas, pero la forma de que resolves los problemas Ujú. es Es diferente. diferente, va cambiando. Pero no, sí. Sí, yo creo que tú lo has dicho. La capacidad para programar es la misma, pero Yo ¿cómo diría que en mi ves? caso es peor, porque cada vez programo menos. Es verdad, ¿no? Es que cada vez estás diseñando más en vez de programar más. No, 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 pero sí, 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 sí pasa y sí es totalmente cierto. Este, Este, pero es lo bonito de esto, ¿no? Por eso me gusta tanto, porque hay tantas formas de ser creativo con las soluciones, ¿no? De que puedes ser una persona creativa, puedes, sí. no es el estereotipo ese de, es que la gente que está, no sé, en programación es pura lógica y más, no, o sea, también hay, oye, si lo vemos así, si lo giras
así a la izquierda y si lo volteas y ya ves y a veces te hacen clic las cosas Sí. y es lo mejor, es lo Sí, mejor, yo lo más siempre divertido digo que que es. programar para mí es más parecido a un panadero o a un carpintero, es una habilidad que uno aprende con los años, a Sí. cómo, con la experiencia, con tener buena gente que te ayuda, que te educa, o sea, tiene un montón más de factores que ser una carrera como que vas a la escuela, aprendés y salís con todo lo que necesitas, no es. Podés no, haber ido a la escuela, no haber aprendido en ningún lugar formal, pero si tenés experiencia y te pones horas y horas y horas y tenés gente buena que te cuide y que te mentoree y te eduque, puedes ser Ujú. excelente programador, arquitecto y De todo. exacto, y conozco un montón de ejemplos. Así que No, pero sí, Marcia, así es la situación. bueno, muchas gracias Jorge. No te quiero robar más tiempo, porque No, no estás te tu hora de preocupes. comer. Y voy a dejar todos los links a tu canal de YouTube y a los videos por los cuales empezamos esta conversación, en la descripción del canal, pero estoy recontra segura que la mayor parte de la gente que me sigue te conoce. Pero sí. No, todo un honor para mí, de verdad, Marcia, gracias por la invitación. Aprecio mucho y también el contenido que haces de esta temática o sea, la verdad es que es algo muy, muy padre, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Y qué bueno que lo estás compartiendo porque en español no hay tanto, No, hace falta un poquito más. es la idea. Pero qué bueno, ¿no? Y muchas gracias de nuevo, sí, te lo aprecio un Muchísimas montón. gracias por haber aceptado y que tengas un buen día. Gracias igualmente, muy buen día. Chao. Chao. Ese fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen manito para arriba, eso siempre me ayuda a que YouTube recomiende el video más allá de mis suscriptores, así que por favor denle manito para arriba y déjenme en los comentarios a qué personas o qué temas les gustaría que entreviste en el futuro. Tengo ganas de seguir haciendo entrevistas de este tipo en español, la paso muy bien, aprendo un montón y por lo visto a ustedes también les gusta, así que por favor, déjenmelo en los comentarios. Así que nos vemos en otro episodio de Fubar. ¡Chao, chao!